Vamos a ver hoy la administración de justicia en el periodo que constituye uno de los más largos de nuestra historia política. Es la administración de justicia en el franquismo, en lo que nos vamos a centrar hoy con un repaso muy rápido. Yo he dividido el tema en estos epígrafes. Veremos primero la justicia de guerra y de posguerra inmediata, luego la justicia militar, la depuración inicial que se realiza de la judicatura, y luego veremos la nueva ley de orden público que contrasta con la ley del año 33, que resultó una ley muy importante en la República. Sin embargo, esta nueva ley no va a tener gran importancia en el franquismo por las razones que luego me referiré. El Tribunal de Orden Público, que posiblemente es el instrumento más importante en la segunda etapa, la etapa final del franquismo, y veremos brevemente la justicia ordinaria, que también en realidad es muy secundaria respecto a los objetivos políticos del franquismo. Fijaros que las características generales de esta etapa, que no debemos olvidar, son, la primera de todas, la gran extensión de la jurisdicción de la justicia militar. Y esta gran extensión, este sobredimensionamiento de la justicia militar, se da en toda la etapa, no solo al principio, aunque obviamente se da con más fuerza en el principio, pero también hasta la etapa final. Es verdad que hay dos etapas, por decir así, porque la redundancia, dos partes. En una primera, hasta el año 63, ni más ni menos, 63, la justicia militar tiene que ver con todas las cuestiones de orden público, y luego desde el año 63, al aparecer el Tribunal de Orden Público, pues se reduce a las cuestiones, por decir así, de mayor importancia, el papel de la justicia militar. Y luego, inicialmente, sobre todo, una gran importancia de lo que se han llamado jurisdicciones especiales, jurisdicciones especiales que podemos entender como de venganza o de control sociopolítico. Y luego, en esa segunda etapa, a partir de la creación del Tribunal de Orden Público, el que llamamos TOP, pues se va a producir en este tribunal una centralización del control judicial político-social, de manera que este tribunal y este juzgado, centralizados en Madrid, con sede en el propio Palacio del Tribunal Supremo, en el Palacio de las Salesas, pues va a centralizar toda la actividad judicial represora, de misma manera que dentro de la policía, como sabéis, aparte de paralelamente a la policía ordinaria, había una brigada político-social centralizada en Madrid, lógicamente, dependiente directamente del ministerio, para la represión de los movimientos sociales y políticos. Y luego, como hemos dicho, frente a la importancia que tuvo en la etapa anterior, el escaso uso de la ley de orden público, muy secundaria y muy poco utilizada en esta etapa. Y como no puede ser de otra manera en un sistema dictatorial, un control absoluto de la administración de justicia por el gobierno, que, bueno, repito, es consustancial a cualquier régimen dictatorial centralizado como el franquista. Fijaros que desde el principio, aún antes de salir de Canarias, sabéis que Franco aproximadamente salió de Canarias el 17 de julio, 18 durmió ya en África y el 19 se presentó en el protectorado, pues ya dejó, antes de ese fin de semana, dejó un bando firmado que se publicó el lunes 20 de julio en el boletín de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el que, al igual que hicieron otros capitanes generales, manifestaba que quedaban sometidos a la jurisdicción de guerra
y juzgados en procedimiento sumarísimo todos los autores, cómplices o encubridores de cuantos delitos se prevén contra el orden público en el Código Penal y la ley de julio del 33, que es la ley de orden público. Bueno, entonces fijaros que desde el primer momento las tropas, los generales sublevados, declaran el estado de guerra que pone todos los recursos de la administración y todo el poder, incluido el judicial, en manos de los militares. Claro, esto hecho atomizadamente por los capitanes generales, pues quedaba un poco anárquico. De ahí que el primer organismo de poder del bando que se llamó Nacional, bando franquista, cuando todavía Franco no era el coordinador, ni el líder, ni el caudillo, el bando de la Junta de Burgos, presidida por el general Cabanellas, pues declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional mediante bando, que es como se declaraban los estados de guerra, en el que se pone ordeno y mando y una serie de cuestiones. Esta Junta de Defensa Nacional de España es la que posteriormente, a finales de septiembre y primero ya con efectividad desde el 1 de octubre, nombrará a Franco jefe del gobierno y del Estado, aunque esto de que era jefe del Estado casi se autonombró él. Se amplió con este bando la competencia de la jurisdicción militar, de acuerdo con la Ley de Orden Público, y por un decreto de 31 de agosto, con Franco ya lo había hecho de entrada, pero aquí lo hacen posteriormente, se acuerda aplicar el procedimiento sumarísimo en todas las causas de la jurisdicción militar. Eso quiere decir que entre las varias opciones de tipo de procedimiento que el Código de Justicia Militar permitía, pues se eligió la más rigurosa, la menos garantista en derechos de los reos, de los imputados, pues, es decir, la que prácticamente dejaba a estos totalmente indefensos. Pero fijaros que ese estado de guerra no duró la guerra. De hecho, duró más tiempo después de la guerra que durante la guerra, porque no se levantó hasta abril del 48, ni siquiera, fijaros que ni siquiera se levantó al finalizar la guerra mundial. Podemos entender que había miedo de un ataque americano o inglés, o una circunstancia de espionaje, etcétera, pero de hecho no se levantó hasta abril del 48, porque después de la guerra, de hecho se produjo una pequeña invasión, como sabéis, a través de los valles del Roncal y sobre todo de Arán, por tropas, digamos, tropas republicanas que habían servido con los aliados y comandadas por el Partido Comunista. Había el maquis en el interior también, que eran guerrilleros en las zonas rurales, y de hecho, como digo, el estado de guerra se alargó hasta el año 48. La propia Junta asumía, como dijéramos, la función de de Tribunal Principal de Justicia, pero claro, esto era un poco absurdo y enseguida, pues Franco ya en el poder creó un alto Tribunal de Justicia Militar y terminada la contienda, pues ya creará un Consejo Supremo de Justicia Militar, que será, por decir así, el centro de la Administración de Justicia Militar. Fijaros la redacción del bando. Dice, se declara el estado de guerra. Dice, quedan también sometidos a la jurisdicción de guerra y serán sancionados por procedimiento sumarísimo los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, los de atentado, los cometidos contra las personas y demás comprendidos, en el epígrafe delitos contra el orden público, los realizados por medio de imprenta. Es decir, que prácticamente todos los delitos que tenían que ver con el orden público, incluidos en el Código Penal y relacionados también en la Ley del Orden Público, vigente del año 33, quedaban bajo la jurisdicción de la jurisdicción que se llamaba militar o jurisdicción de guerra. Fijaros que
el año 30, a finales del 36, cuando parece que, en noviembre, cuando parece que Madrid va a ser tomado fácilmente, Franco constituye 8 consejos de guerra permanentes, llamados así, preparados para, una vez entraran en Madrid, pues empezar a juzgar a aquellos que no habían apoyado el lanzamiento, como llamaban, el golpe de Estado. Pero al alargarse la guerra, como todos sabéis, pues en enero lo que va a constituir va a ser uno para cada provincia ocupada, lógicamente, por las tropas franquistas. Esto produjo que se desbordaran las cárceles inmediatamente. Fijaros que, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en el año 37 habían 44.000 presos, hablamos siempre del bando franquista, en septiembre 64.000, pero fijaros cómo a medida que territorios ocupados inicialmente por los republicanos, por los fieles a la República, fueron ocupados por los levantados en armas, pues se fue incrementando. Y en el 39, recordad que la guerra acaba en abril, en el 39 son 270.000 los presos que llenan, abarrotan, diríamos, las cárceles ya de toda España, porque ya han ocupado todo el país. Fijaros que en el año 40 apenas baja, apenas se reduce, es decir, se van dando condenas, libertades condicionales, pero apenas es significativo, esos 37.000 aproximadamente, pero ya en el año 41 ya vemos que hay una bajada más significativa, porque ya cada uno que está preso, pues van buscando, lógicamente, aquellos que no están muy comprometidos con algún tipo de delitos o que no han ocupado cargos importantes, como veremos en las organizaciones políticas y sindicales, pues van siendo liberados. En el 43 ya quedan 74.000 y prácticamente en el 45 pues se alcanza la cifra más o menos inicial, pero que siguen siendo muchos para la población de España en ese momento. Fijaros que esto llevó, para conseguir que bajara el número de presos, que suponía una carga muy importante para un Estado que estaba, como sabéis, un Estado que estaba arruinado prácticamente, pues se crea, de acuerdo con unas ideas de un jesuita que tenía cierta influencia sobre Franco, y Franco lo defiende también en varios discursos, pues se queda el llamado Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, lo cual partía de la filosofía que el trabajo, sobre todo el trabajo físico, redimía las faltas, incluso los pecados, porque repito que esto era una concepción incluso teológica. Entonces se puso a trabajar en destacamentos, en colonias penitenciarias, se puso a trabajar en la reconstrucción del país a estos presos, con esa redención de penas, de cada 2 días trabajados se les reducía un día más, y además se les daba un pequeño, se les daba no, porque en realidad se les mejoraba en teoría la alimentación, dándoles peseta 1,50 céntimos, pero, y 50 céntimos para ellos, pero el 1,50 céntimos en realidad se quedaba para mejorarle la alimentación, es decir, que en la práctica pues no se les daba, y obviamente la alimentación que se les daría sería poco más o menos la misma que si no hubieran trabajado, es decir, la mínima posible. Los establecieron reclusos en unidades de trabajo que se llamaron colonias penitenciarias, los que más, pero hay destacamentos penales, batallones penitenciarios o batallones de trabajo, de los que en el año 42 existían 68. Pero no penséis que esto era como un castigo, al contrario, esto era como un beneficio. Había que tener buena conducta y aprobar un examen de religión, que era muy por el gusto de la época, digamos, para poder ir a uno de estos batallones, comer mejor, supuestamente se supone que comían mejor, y reducir la pena por el trabajo. No hace falta decir que el más famoso de estas colonias penitenciarias o batallón de trabajo fue el que se estableció en el Valle de los Caídos para contribuir en la construcción de este mausoleo, como sabéis, donde se enterraron
a muchos de los muertos en la guerra civil, inicialmente del bando nacional solo, luego se amplió al bando republicano, a José Antonio, que se le trasladó desde Alicante a pie hasta el Escorial, que sabéis que está muy cerca, y luego ya concluido el valle, fue trasladado del Escorial al valle, y como todos también sabéis, posteriormente al mismo Franco, que ha sido recientemente trasladado a otro cementerio, el cementerio del Parque. Fijaros que con todo esto seguía siendo una carga importante, también un malestar muy grande, un resentimiento muy grande en el país. Luego se daba el absurdo de como a la gente se le habían condenado por esos tribunales provinciales en un momento lógicamente, de gran preocupación por el posible resurgimiento del enemigo, etcétera, pues había una anarquía, como algunos lo definió, anarquía en las penas. Es decir, que por lo mismo, unos tenían unas penas mucho más grandes que otros, lo cual era un absurdo, sobre todo en un régimen que pretendía ser unitario y centralizado. Entonces, para ir rebajando las penas de oficio, sin necesidad de que lo propusieran los afectados, se crearon las comisiones provinciales de examen de penas, lo cual es un absurdo jurídico total. Como dice el jurista que mejor ha analizado esta cuestión, el señor del Águila es el apellido, pues esto significaba que con una orden de la subsecretaría, que ni siquiera era de Franco, una orden de la subsecretaría de la presidencia de gobierno, se imponían normas y criterios interpretativos para corregir y modificar sentencias que ya eran firmes, sin que las partes recurrieran. Esto era un absurdo jurídico que evidenciaba pues la falta de respeto a los más elementales principios jurídicos, ya que una cosa que vulneraba, por decir así, sentencias firmes, tenía que haberse hecho mediante una ley que habilitara estas comisiones. Y estas comisiones lo que tenían era una circular, como repito, ni siquiera firmada, esto es lo más absurdo, ni siquiera firmada por Franco, sino por uno de sus colaboradores, donde se le enviaban incluso a las comisiones unas tablas para que todos más o menos igualaran las sentencias con lo que desde Madrid, desde el gobierno, se veía conveniente. Esto fue produciendo que se fueran reduciendo muchas condenas. También se regularon libertad condicional, se fue ampliando, primero los que tenían penas de menos de 6 años, luego de menos de 10, luego de menos de 20 incluso al final, y en octubre del 45 se concedió un indulto. Pero ojo, no confundáis un indulto, como han hecho algún historiador importante, un indulto con una amnistía. Una amnistía, sabéis que lo que hace es anular el delito, mientras que el indulto lo que hace es eximir de la pena, pero queda el delito como cometido, quedan los antecedentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en caso de reincidencia se cuenta, y sin embargo este indulto no fue general, no fue general. Por supuesto que se exceptuaron los delitos con resultado de muerte, las profanaciones de templos, porque la Iglesia digamos, era un poder muy importante y en ese contexto no se comprendería que alguien que profanara un templo, hubiera quemado una iglesia o algo así, fuera indultado, violaciones y los militantes del PC. Esto es curioso porque, en fin, era un ejemplo del anticomunismo visceral del régimen, porque sí que estarían incluidos los anarquistas, sí que estarían incluidos los socialistas, los republicanos, digamos, hazañistas, por supuesto, pero no los militantes del PC, en los que se centraba, por decir así, el revanchismo y el odio del régimen. Para que os hagáis una idea de los números, en la provincia de Almería, se ha estudiado por González Padilla, que tenía 360.000 habitantes, pues se condenó a 6.269 reos. Y de ellos, 317, es decir, el 5% de los reos, fueron condenados a muerte. Y el total de ejecutados es pues, otra de las cuestiones donde la teoría, la doctrina discrepa. Stanley G. Pine, que siempre, aunque es americano, siempre barre un poco a favor de los nacionales y de Franco, digamos,
pues lo rebaja a 28.000. Mientras que, por ejemplo, Borja de Riquer, un estudio sobre el franquismo, pues casi no llega a duplicarlos, pero casi los duplica. Y estamos hablando de ejecutados después de juicio. Por supuesto, aquí no incluimos la represión inmediata al golpe, los paseos que se produjeron en ambos bandos, como sabéis, aquellos que, por ejemplo, se dice que fueron fusilados en Badajoz por el general Yagüe para no dejarse detrás unas supuestas fuerzas contrarias, así lo declaró por lo menos el general, entonces todavía coronel Yagüe, a un medio de prensa extranjero, se llamó por eso el carnicero de Badajoz. Hablamos de juicios, y por supuesto que no hablamos de los caídos en el frente. Cuando hablamos de los presos, tampoco hablábamos, si incluíamos, en la cifra que hemos dado, no incluimos los presos, por decir así, los que han sido, digamos, presos en la guerra. Los detenidos por la guerra no están aquí. Había unos 400.000, unos 400.000 prisioneros de guerra que se entregaron al finalizar la guerra o durante su recorrido, y esos no eran objeto de esta, por decir así, de esta justicia, sino que la gente, salvo los oficiales de alta graduación y tal, pues la gente, lógicamente, pues poco a poco era liberada, porque eran soldados de reemplazo, con independencia de que sobre los que eran más significados se abrieran otro tipo de expedientes. Claro, es que, como he dicho antes, lo más importante del devenir de la justicia a lo largo de todo el régimen es esa amplitud de la jurisdicción militar. Fijaros que no estaba en una sola norma, sino que un conjunto de normas, que luego comentaremos algunas, como la Ley de la Seguridad del Estado en su artículo 79, una ley que modifica artículos del delito de rebelión militar, del Código Penal, el Código de Justicia Militar, que se reformó en el 45 para ampliarlo, para ampliar el ámbito de aplicación, el decreto sobre la represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, muy importante porque estuvo en vigor durante todo el franquismo prácticamente, y en los años 60 ya un decreto del mismo año 60 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo, mantienen esa extraordinaria amplitud de competencia de la jurisdicción de guerra. Cuando digo extraordinaria en relación a otros países que habían tenido también dentro de la guerra mundial guerras civiles, como el caso de Italia, el caso de Alemania, el caso de Francia, y también en comparación con la historia anterior de España. Es decir, nunca en la historia de España, ni con Primo de Rivera, por ejemplo, había tenido la jurisdicción militar una participación tan grande en la control judicial de la población. Fijaros que solo en el año 63, con la creación del TOP, del Tribunal de Orden Público, se reducirá un poco esa jurisdicción, ese ámbito de aplicación de la jurisdicción militar. Luego hemos dicho que era importante las jurisdicciones especiales. Una de las más importantes es la Ley de Seguridad del Estado. La Ley de Seguridad del Estado dice: el que ejecutare actos encaminados a la destrucción de obras, fábricas, dependencias, iglesias, edificios, puentes, canales y tal, aunque no pertenezcan al ejército, depósitos de gasolina, tal, será acusado, será castigado con la pena de 20 años de reclusión a muerte. Y si falleciera alguien en estos ataques, con la propia pena de muerte. Fijaros que también se va a restablecer la pena de muerte por una ley de 5 de junio del 38 en el Código Penal. Y se podía incurrir, por supuesto, en asesinato o parricidio, pero también en delitos de robo con homicidio. Estos delitos, por decir así, comunes, el Código del 32 había suprimido la pena de muerte. Si bien recordar que dijimos
que esta supresión no era completa, porque en la ley antiterrorista de 11 de octubre del 34, que luego fue también reformada en el 35, fue renovada, porque la del 34 era una ley para un tiempo determinado, para un tiempo concreto, se incluyó como una legislación especial para delitos de terrorismo y se reconoció la pena de muerte porque no se había suprimido de la Constitución. Y por supuesto que en ningún momento de la República se suprimió la pena de muerte del Código de Justicia Militar y del Código de Justicia de la Marina de Guerra. Es decir, que ahí se mantuvo desde el año 31, que se debatió en las Cortes si suprimirla de la Constitución, salió que no, se mantuvo todo el tiempo en la jurisdicción militar, se quitó del Código Penal, pero se permitió en las leyes penales especiales, como esta ley de octubre del 34. Ahora lo que se hace es extenderla a los delitos también del Código Penal, de donde se había quitado en el año 32. Y otro elemento importante es que efectivamente ese Código Penal del año 32 pues no le valía a un régimen dictatorial, a un régimen represivo. Recordad que dijimos que había sido elaborado mayormente por socialistas y que en buena medida se había intentado dar un carácter humanitario, más moderno, con una cantidad nueva de atenuantes y eximentes. Y ahora pues no se vuelve al del 28, porque el del 28 era técnicamente mucho peor, pero se hace un texto refundido con un endurecimiento general de las penas, la introducción de los delitos de terrorismo en el Código Penal, que antes estaban solo en la ley penal especial, la vuelta de la pena de muerte ya expresamente en el propio código, la liberación de penas por el trabajo, que repito era una concepción que Franco defendió primero, digamos, con carácter para los presos políticos y luego con carácter general. Se aumentó el número de agravantes y se tenía que apreciar obligatoriamente el agravante de reincidencia, que anteriormente era de libre apreciación por el juez y se estableció como una necesidad su apreciación en caso de concurrencia. Y otra de las normas de esta justicia de posguerra, que daba a la jurisdicción militar su conocimiento y enjuiciamiento, era el decreto sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, de 18 de abril de 47, que sustituyó la ley terrorista a la que me refiero del año 34 y 35, y que definía los delitos de terrorismo y bandidaje que constituyan las más graves especies delictivas de toda la situación de posguerra. Era una persecución de los maquis todavía, como decía, y el temor de que se pudiera extender el terrorismo, y de ahí que se persiguiera, aunque no tenía la fuerza que tuvo después, con ya organizaciones políticas como la ETA o el FRAP, sino que era una cosa más bien dispersa por esos grupos de bandidos políticos que era el maquis, pero se persiguió lógicamente desde la jurisdicción militar. Esto luego, bueno, se renovó en el año 60. Y luego, quizás la gran ley, una de las dos leyes que mejor identifican la actitud judicial de venganza, si queréis entenderlo así, de represión del régimen de Franco, es la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero del 39. Os recuerdo lo que os decía antes, que la guerra acabó en abril, por lo tanto, cuando ya la guerra era inevitable la victoria de Franco y sus generales, y es una de las leyes más conocidas y famosas, y también podemos decir sorprendente, porque tenía carácter retroactivo, lo cual, como todos sabéis perfectamente, está expresamente prohibido en todo ordenamiento penal, pero en este caso no. En este caso se castigaban conductas desde el 1 de octubre del 34,
Y no es una casualidad esta fecha, porque os recuerdo que si no recuerdo mal, cito de memoria, el 5, el 6, el 7 de octubre del 34 es cuando se produce la revolución que se ha llamado, os ha venido a llamar la Revolución de Asturias, pero que todos sabéis, en realidad fue un intento de revolucionario en todo el país, y que tuvo dos focos donde triunfó, por decir así, en uno momentáneamente, que fue en Cataluña, con el levantamiento del presidente Companys en la Generalitat, y el otro donde triunfó durante unas semanas, hasta que fue aplastado por el ejército, que fue, como todos conocéis, el foco de Asturias. Pues bien, antes de esta revolución de Asturias, o desde el inicio de esta revolución de Asturias, podían ser juzgados todos los comportamientos por esta ley de responsabilidades políticas, lo cual suponía que una persona que, por ejemplo, un anarquista que hubiera tenido participación en la revolución de Asturias, que hubiera ido a la cárcel y hubiera sido amnistiado en el 36, podía ser enjuiciado por esos hechos de nuevo en base a esta ley de responsabilidades políticas. O, por ejemplo, un ministro de Companys que se hubiera levantado, que hubiera sido juzgado, conseller de Companys, que se hubiera levantado con Companys contra la Constitución y el Gobierno de Madrid, y hubiera sido detenido, juzgado por el Tribunal de Garantías Constitucionales, y luego amnistiado a partir de febrero del 36, pues ahora podía ser de nuevo detenido y juzgado, porque la amnistía se le quitó el valor, lógicamente, y todo hecho desde el 1 de octubre era susceptible de ser juzgado por esta ley. Creó además unos tribunales complejos, de distintos niveles, que estaban compuestos por un representante del ejército, generalmente un jefe, recordad, jefes son los comandantes, teniente coronel y coronel, un jefe del ejército, un magistrado y un miembro, especialmente o preferentemente licenciado en Derecho, de la Falange. Fijaros que a pesar de que había un magistrado, presidía el jefe del ejército, porque a nadie se le escapa que el principal sostén del régimen fue el ejército, mucho más importante su papel que el de la iglesia, que el de la Falange o que el de los magistrados y el resto de los jueces. Se establecían penas de inhabilitación general, para cargo determinado, destierro y, muy importante, sanciones económicas. Porque esta ley de responsabilidades políticas no perseguía sobre todo al obrero que hubiera sido un líder anarquista, hubiera tenido un cargo en la UGT o diputado, tal. Su función sobre todo fue la represión económica de las clases medias republicanas. Y esto se completará, como veremos, con otra norma a la que luego me referiré. Fijaros el preámbulo de esta ley de responsabilidades políticas, dice: próxima a la liberación, el gobierno, consciente de los deberes, considera llegado el momento de dictar una ley que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos o omisiones graves a forjar la subversión roja, mantenida viva durante 2 años, tal. Fijaros que se veía las personas que hubieran sido condenadas por la jurisdicción militar, por los delitos de rebelión, adhesión, inducción, desempeño de cargos directivos en partidos y sindicatos, que habían sido lógicamente anulados, han sido declarados ilegales, fuera de la ley, excepción de los simples afiliados, porque, repito, no se perseguía a personal que no interesaba, por decir así, a personal de base, sino que se buscaba fundamentalmente a la gente de medios, haber ocupado cargos políticos, lo cual ya suponía la existencia de algunos medios económicos, haber pertenecido a la masonería, a lo cual no entraba un obrero, no olvidéis que la masonería, aunque era más bien liberal izquierdista, pero era
movimiento de clases acomodadas, evidentemente, cualquiera que se hubiera opuesto de manera activa al movimiento, es decir, se perseguía, como podéis ver, incluso al que ya estaba condenado y a cualquiera que, sin haber llegado a un delito, solo por no haber apoyado el movimiento, el alzamiento de los generales, pues no había contribuido, por decir así, al éxito. Entonces, se le imponían sanciones económicas. Pero otra de las monstruosidades jurídicas de esta ley es que la responsabilidad económica no acababa con el fallecimiento, sino que, aunque hubiera fallecido, con cargo al caudal hereditario se podían continuar estos pleitos contra los herederos, salvo, fijaros hasta qué punto el sectarismo era total, salvo que alguno de los herederos hubiera sido de los nuestros, es decir, hubiera prestado eminentes servicios al movimiento nacional, en cuyo caso él, por su parte, de la herencia, por su parte, no por los demás, quedaba exento del pago. Esto llevó al absurdo de juzgar la actitud de algunos que, por ejemplo, se ha publicado sobre un catedrático de la Universidad de Granada que fue fusilado en los primeros días del movimiento, muy próximo al fusilamiento de García Lorca. Fue fusilado, pero como era catedrático de la universidad y era un hombre de algunos recursos, le expropiaron todos sus bienes y para justificar, claro, tenía que justificarlo en el registro de la propiedad, tal, para justificar esta expropiación de los bienes, en el año 41-42 aún lo estaban juzgando con la ley de responsabilidades políticas, pese a estar muerto. Fijaros que esta ley establecía un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y luego los tribunales regionales situados en las audiencias territoriales, Valencia, Albacete, Sevilla, Granada, las capitales de provincia, con audiencia territorial, que, como os decía, estaban formados por un jefe del ejército que era el presidente, un funcionario de carrera de cierta categoría y un militante de Feti de la Jons que fuese abogado, nombrado por la vicepresidencia del gobierno. Aquí ningún tipo de independencia de ningún tipo. Y luego en el año 42 ya se sustituyeron, se trasladaron a las audiencias provinciales estas funciones, pero siempre bajo el control del Tribunal Nacional, que también tenía a sus miembros una extracción similar a la que hemos referido. Fijaros que la ley, a pesar de ser una ley de, por decir así, de venganza primaria, inmediata, pero en realidad estuvo vigente hasta el año 66, ni más ni menos. Y como aún les pareció poco esta ley, pues se creó la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Una ley en la cuyo prólogo, cuya introducción, se hablaba hasta del papel de la masonería en la guerra de independencia y la pérdida del imperio colonial, que sabéis todos que tuvieron lugar a principios del siglo XIX, es decir, 120 años aproximadamente antes que la guerra civil. Y aquí en este preámbulo hacían un recuento de las perturbaciones de la caída de la monarquía y el papel de esta masonería y las fuerzas anarquizantes. Aquí el comunismo sí que estaba concebido en un sentido amplio. Fijaros que se estableció un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo, con penas que iban desde la incautación de bienes, muy importante también, y la cárcel, hasta la pérdida del puesto de trabajo, serán funcionarios, en el caso de los masones. Claro que se incoaron más de 27.000 expedientes, con más de 9.000 condenados, y no se suprimió hasta el año 64, pasando sus funciones al Tribunal de Orden Público al que antes me he referido, al que volveré más tarde. De nuevo, la incautación de bienes, la multa era un objetivo importante porque, como os decía,
la masonería estaba compuesta por pudientes, empresarios, propietarios rústicos, profesiones liberales como médicos y abogados, y eran personas a las que se les podían expropiar bienes, a quienes se le podía poner una importante multa que tardaban en pagar años, a lo mejor, con su actividad de médico o de abogado, tardaban en pagar años, y el Estado pues tenía una fuente de ingresos con esta persecución de la masonería y el comunismo. Sin embargo, a los comunistas, en sentido amplio, sobre esto sí que recaía más bien el peso precesivo de la justicia, de penas de cárcel, etcétera. Fijaros que se consideraba masón al que hubiera entrado en la masonería y no hubiera sido expulsado ni dado de baja. Por eso se hizo un archivo de la masonería, que todos sabéis que está en Salamanca, donde se puede ver, si vais a Salamanca de viaje, cosa que os recomiendo, se puede ver hasta una logia que se ha reproducido allí, y hay un archivo general de la Guerra Civil, en parte, sabéis, algunas cosas se han trasladado se han devuelto a Cataluña, aunque se ha quedado copia, y dentro de ese archivo de la Guerra Civil hay una sección de masonería, porque claro, era muy importante identificar a cada uno de los miembros de cada una de las logias. En Alicante, en Elche, en Elda, en Alcoy, hubo logias importantes formadas por gente, repito además, reitero lo que decía antes, por gente de buenos medios económicos que fueron perseguidos económicamente. Y luego estaban los otros, el comunismo. Pero fijaros que el comunismo aquí está en sentido amplio. Soviéticos, anarquistas, trotskistas o similares. Similares, claro que la palabra similares pues deja al tribunal un gran margen de actuación. Y era agravante pues haber figurado en los cuadros, haber formado parte de candidaturas, haber aparecido en la prensa defendiendo los postulados. Entonces, claro, todo lo que se pudo conseguir de archivos de estos centros, de casas del pueblo, de sindicatos, etcétera, pues todos, según iban avanzando las tropas, lo iban requisando, se iba trasladando a Salamanca para después poder hacer este tipo de juicios, buscando los antecedentes de cada uno de los partícipes. Por lo tanto, no penséis que ese archivo de Salamanca era para guardar la memoria histórica de la guerra civil ni nada de eso, sino que tiene una función, tenía claramente una función represora de primer orden. Cuando el bando vencedor va ganando la guerra, pues una de las cuestiones importantes es asegurarse el monopolio del poder. Y para ello van a tener dos medios. Primero, la depuración, es decir, expulsar a los que no son de los vencedores, y luego la monopolización de los nuevos cargos, no admitir más que a los que son de los nuestros, de los vencedores. Entonces hay que hacer esa depuración. Esa depuración se hizo caso a caso. Todos los funcionarios, jueces incluidos, fueron sometidos a un juicio de depuración, un juicio individual, y se solicitaban fundamentalmente tres antecedentes. Si uno era, no sé, de Elche, pues se enviaba desde el Tribunal Depurador de Alicante, se enviaba un escrito al Ayuntamiento de Elche, a la Guardia Civil de Elche y al párroco que le correspondiera por su lugar de residencia para ver esos antecedentes. Y decían, no, este hombre, pues hombre, desde el año 33 que se dejó la política no se sabe nada de él, no estuvo metido en ningún sindicato, iba a misa, no estaba metido en ningún sindicato, bueno, pues puede seguir siendo maestro. No, pero no, mira, este hombre era de la CNT y escribía en el periódico local de la CNT, y la Guardia Civil lo detuvo cuando quemaron la iglesia de no sé qué, fue uno de los detenidos por la Guardia Civil. Y en el Ayuntamiento consta que se presentó a concejal por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, tal. Pues este hombre no puede seguir siendo un maestro, ni profesor, ni inspector, ni catedrático de la universidad.
¿eh? Pero no solo, por decir así, esos funcionarios, por decir así, de carrera, sino que todos los funcionarios municipales, desde los peones de obra, peones camineros, de las diputaciones, todos del Estado, carteros, etcétera, todos, la policía, todos sus niveles, todos fueron sometidos a un juicio de depuración, pedidos esos antecedentes, se aportaban testigos, se hacían pliegos de descargos, cada uno, no, pues yo es que estaba engañado, es que estuve unos meses. Claro, la gente se veía obligada a defenderse como podía, porque claro, a muchos de ellos le iba la vida, le iba la vida, pues si toda la vida había sido profesor o maestro y lo tiraban a la calle, pues imaginaros lo que sabría ante sus ojos, ante su vida. En la justicia se depuró a todos los niveles. La mitad de los jueces de 1936 ya no estaban en el 47. Muchos de ellos por depuración, aunque también es verdad que otros muchos por la muerte, cualquiera de los bandos, porque se fueron al exilio, etcétera. Pero fijaros que la mitad de los jueces que había en la plantilla se tuvieron que renovar. Fijaros que para que os deis cuenta de hasta qué punto se hiló fino. El presidente del Tribunal del Supremo, señor Diego Medina, del 33 al 36, que ya era magistrado del Tribunal Supremo en el año 31, y que como dimitió el señor Ortega, que era el presidente anterior, por ser el más antiguo, os decía el otro día, que fue el que ocupó la presidencia del Tribunal Supremo, que luego fue reelegido, elegido formalmente con el mecanismo que se aprobó por el gobierno y las Cortes, que luego apoyó, no olvidéis que apoyó a Lerroux y Gil Robles, es decir, a la CEDA y los radicales contra Azaña y los socialistas, y que fue depurado también en el año 36 por el gobierno republicano, por considerarlo poco afecto. Cuando estalló la guerra se le obligó a dimitir y tuvo suerte de no resultar paseado o encarcelado, pero como era de dudosa fidelidad, porque se había visto que era un hombre que se había ido adaptando a las circunstancias, fue depurado, separado del servicio y jubilado. Es decir, no solamente no se le repuso en el cargo de donde la había tirado sin someterse a derecho, por decir así, el gobierno republicano al principio de la guerra, sino que no se le permitió reintegrarse en el nuevo Tribunal Supremo. Pero fijaros que el señor Eola, que era juez de carrera, que había ascendido al Tribunal Supremo, había sido fiscal general de la República, pues tuvo peor suerte, porque este fue detenido en Barcelona y fue juzgado y fusilado, porque había formado parte del tribunal que había juzgado al general Godet, que se había levantado en Barcelona, como sabéis, y había sido fusilado. Entonces, bueno, pues por eso, como una venganza, fue fusilado. Pero otros, es verdad, pero también es verdad que es algo excepcional y único, como José Castantoveñas, pues fue juzgado en ese juicio de depuración, tenía buenos amigos en el otro lado, en el otro Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo franquista, tenía a su profesor, a su maestro, que era el presidente además del Tribunal Supremo, que también era civilista como él, pues fue juzgado y continuó en el Tribunal Supremo franquista, llegando a presidirlo. Una cosa excepcional, porque este hombre estuvo en el Tribunal Supremo republicano hasta que cayó Barcelona, no tenía nada que temer y no huyó al exilio, se quedó en Barcelona, se entregó a las fuerzas de ocupación franquista, fue sometido a esa depuración y, repito, como tenía buenos amigos y el hombre no era civilista, si hubiera sido penalista le hubiera ido peor, era civilista y su maestro era el presidente del Tribunal Supremo, pues ya suponía que iba a quedar bien de la depuración, y fue reintegrado, y por su prestigio civil como profesor de Derecho Civil, que lo era de la Universidad de Valencia, lo había sido,
pues llegó a presidir el Tribunal Supremo. En un momento, que hay que decirlo, que los aires iban en contra de los catedráticos, en el famoso debate de catedráticos contra magistrados, pues Castán era de los catedráticos y pese a ello, aunque ya os dije el otro día que esto se debía pues a su gran prestigio como civilista y os reitero de que su manual de derecho civil pues posiblemente es el clásico de esa materia. Y todos, por supuesto, todos los jueces nuevos y viejos debieron jurar lealtad a Franco al 18 de julio y a los principios del movimiento nacional. Pero además de estaban los nuevos cargos. Claro, muchos habían muerto, otros habían hecho mayores y había que jubilarlos, y muchos se habían depurado, y estaban los nuevos cargos por distribuir. ¿Qué es lo que se hizo? Pues por un decreto de 12 de marzo del 37, fijaros que apenas empezada la guerra, se reservó la mitad de las plazas de funcionarios, y entre ellas las de jueces y magistrados, a los excombatientes del bando franquista. En algunas líneas, en algunas otras plantillas de funcionarios, en realidad fue incluso mayor. Se llegó en algunos casos hasta el 80% de plazas en las oposiciones reservadas a combatientes, un porcentaje también para aquellos que fueran caballeros mutilados, como se decía, etcétera. En la magistratura se quedó más o menos en ese 50% y fueron copados estos puestos muy apetecibles por los llamados alféreces provisionales. Los alféreces provisionales eran universitarios que al estallar la guerra fueron movilizados, muchos como voluntarios, otros menos, pero por Franco, para ocupar, como sabéis, este grado en el escalafón, que es el oficial más próximo, el oficial de más bajo nivel, por debajo del teniente, por encima del sargento. Hubo un gran número de alféreces provisionales, de familias, lógicamente, universitarios, de familias bien, de medios, muchos de ellos ya licenciados en Derechos, otros estudiantes de Derecho todavía, que acabaron precipitadamente su licenciatura para acceder a esas plazas que iban saliendo. Las referencias verbales, esto se ha escrito mucho, pues hablan de universitarios que iban a examinarse a exámenes orales con la camisa azul y dejaban la pistola encima de la mesa cuando el tribunal les iba a preguntar el temario, como diciendo, a ver quién tiene lo que hay que tener para suspenderme a mí, que vengo de la guerra, con la camisa de, ¿cómo se llama? La camisa vieja eran los que eran falangistas antes de empezar la guerra, y con un pistolón que dejo aquí para que veáis que estos son mis poderes. Entonces habla de que esos alféreces provisionales falangistas, sobre todo los licenciados en Derecho, pues coparon no solo los puestos de juez, sino muchos cuerpos de la administración. En el año 59, fijaros que ya estamos 20 años después de acabada la guerra, se aprobó una nueva ley de orden público, que endurecía, también simplificaba la que estaba vigente desde julio del 33, que es la que yo estudié y el otro día os hacía referencia a ella. Fijaros que aquella ley del 33 incluía el estado de normalidad, el estado de prevención, el de alarma y el de guerra. Por lo tanto, establecía, por decir así, cuatro situaciones. Una situación que regulaba en el estado de normalidad, el gobierno puede hacer esto. El estado de prevención, que lo declaraba el gobierno, que no suponía, en teoría, una suspensión de garantías, y luego el estado de alarma, que ya suponía una suspensión de garantías, y ya en caso de un movimiento muy grave, pues ya el estado de guerra. Sin embargo, la nueva ley de orden público lo simplifica.
como no hay ese miedo a que el ejército se haga con el poder, porque ya está en el poder el ejército, pues solo se establece un estado, el estado de excepción, y luego ya el estado de guerra. Fijaros, el endurecimiento he sacado con las dos leyes delante la comparación. Con la ley de orden público del 33, el gobierno podía multar hasta 5.000 pesetas, ¿eh? Pero con la del 59 podría multar hasta medio millón. Es verdad que hay 20 años de inflación, pero todos sabéis que la inflación de los años 40 y 50 no tiene nada que ver con la que vivimos en los años 60 o 70, pero una inflación muy baja y por lo tanto no se debe ese incremento por 100 a la inflación, sino por la búsqueda de una multa mucho más coercitiva, que fuera mucho más dolorosa para el Estado. El gobernador civil en el año 33 podía multar hasta con 2.000 pesetas, mientras que en el año 59 se le permite multar con 25.000. Y que esa diferencia, repito, tampoco era debida a la inflación, aunque está mucho más próxima, como lo veis, que en el caso de la multa que podía imponer el gobierno. Fijaros que también con la ley orgánica del Poder Judicial del 59 no cabía más recurso que el de alzada, recurso administrativo de alzada. Sin embargo, con la del año 33, después de agotada la vía administrativa ante el superior jerárquico, cabía, como explicamos, recurso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Como decía yo el otro día, con estos recursos construyó pues una doctrina jurídica sobre los derechos fundamentales, con cerca de 500 sentencias de gran interés. Pero claro, es que en la República estuvo declarada la alarma o el estado de prevención, cuando no el de guerra, durante casi toda la República. Sin embargo, con Franco, a partir del 59 y antes también, fue muy excepcional. Fijaros que desde el 59 hasta la muerte de Franco, 16 años después, solo se declararon 6 estados de excepción y ninguno de guerra. ¿Por qué? Pues la explicación es muy sencilla, porque era innecesario. La extensión de la jurisdicción ordinaria militar, la falta de libertades, el control del orden público por el régimen eran de tal grado que el estado de excepción en realidad en la práctica introducía muy pocas competencias que no tuvieran ya de hecho o de derecho, más de hecho que de derecho, las fuerzas del orden y la administración. Por lo tanto, fijaros, apenas 2 en enero del 69, una huelga en Vizcaya, tal, y alguna cosa de los universitarios en Madrid, pero cosa de muy poco. Primero, porque seguramente el régimen consideraba que declarar el estado de excepción le desprestigiaba internacionalmente. Y segundo, repito, sobre todo porque era innecesario, porque podemos decir que se vivía en un estado de excepción permanente. Fijaros que esta ley de orden público introducía el problema de qué delitos eran de la jurisdicción militar y qué delitos eran de la jurisdicción civil o susceptibles de que en caso de declarado el estado de excepción pasaran a los tribunales de urgencia que se mantenían. Y se hizo un decreto aclaratorio desarrollando la disposición transitoria segunda de la norma, en el que, como podéis ver, como no podía ser de otra manera, se reafirmó la prevalencia de la jurisdicción militar. Dice, serán considerados reos de rebelión militar, de acuerdo con el número 5 del artículo total del Código de Justicia, los que difundan noticias falsas o tendenciosas, con el fin de causar trastornos de orden público. Es decir, si yo editaba con una multicopista vietnamita, de esas que llamaban, un periódico en mi casa, en el que ponía pues, a caldo a Franco, pues resulta que estaba siendo considerado reo de rebelión militar y me juzgaba un
tribunal militar, militar, ni más ni menos. Y aquí estaba el desprestigio del Estado, instituciones, gobierno, ejército, autoridades, es decir, que incluía hasta si yo criticaba al alcalde de mi pueblo porque había trincado en una obra, pues eso era un desprestigio para una autoridad municipal y era reo de rebelión militar. Quiero que os deis cuenta del valor que tienen las palabras para contextualizar perfectamente lo que estamos viendo. También los que se unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones, con los fines expresados en el número anterior. Si nos reunimos unos vecinos para criticar al alcalde, por que ha trincado, como decía, o por cualquier, porque va a trincar o porque no hace lo que queremos, y eso va a redundar en desprestigio de una institución y de una autoridad, pues éramos reos de rebelión militar. Este éramos el supuesto porque yo era muy joven. No viví más que los estertores del régimen, era un chiquillo. Y, bueno, los atentados, atemorizar, realizar venganzas, por supuesto. Pero fijaros que aquí lo peligroso es lo que hablamos, la propaganda, la manifestación, las reuniones, las conferencias, cuestiones que no suponen el uso de armamento, que en realidad no suponen ningún peligro para el régimen y que se consideraban rebelión militar, sedición y que eran enjuiciadas, de acuerdo con el artículo 8, que lo tenéis ahí, por la jurisdicción militar, que será la competente para conocer de los delitos comprendidos en esta disposición, que serán juzgados por procedimiento sumarísimo. Y además, como hemos dicho antes, con el agravante de que no podían participar abogados civiles. Desde el 39 se suprimió la posibilidad de participación de abogados civiles y ahora veremos que luego se retomará. Si los que estudien algunos de los sucesos por delitos considerados también militares en la República, pues verá cómo, por ejemplo, Jiménez de Asúa, pues fue abogado de los obreros que eran enjuiciados, de los campesinos que eran enjuiciados por los hechos de Castiblanco, porque en principio, desde la ley de enjuiciamiento militar, el Código de Justicia Militar, que era de 1890, si no recuerdo mal, pues los abogados civiles podían participar en esos juicios, pero desde el año 39 al 63 les estuvo vedado. Claro, si el que hacía la defensa era un teniente, un capitán, y tenía allí un tribunal con un fiscal que era comandante, coronel, auditor, y los magistrados todos, pues coroneles, auditores o tenientes coroneles o generales, pues como podéis imaginar, y además el capitán o el teniente no era jurista, pues la defensa quedaba muy afectada. Fijaros que en el año 63 se va a producir un hecho importante, y es que un miembro del Partido Comunista, un líder importante durante la guerra, Julián Grimau, volvió a España para reorganizar el partido desde el interior, y, en fin, sin entrar en cuestiones que han sido objeto de debate, de por qué lo enviaron, de si lo vendieron, etcétera. En cualquier caso, fue detenido por la policía y, a pesar del indulto aquel al que nos hemos referido y de las reducciones de penas y tal, y de la concordia de los años de paz que se defendía desde el régimen, pero tenía supuestamente pendientes algunos delitos de sangre de la época de la guerra, y esto hizo que se le enjuiciara y se le condenara a muerte y se le ejecutara. Esto, de luego, era ya muy tarde, en un momento en el que el régimen iba por otros derroteros, hay que decirlo, era un momento en que se estaba aspirando ni más ni menos que a ver si se podía entrar en la Comunidad Económica Europea. También por aquellos años se había hecho un dictamen de una asociación internacional de abogados que, como no puede ser de otra manera, pues venían a difundir internacionalmente que en España no había justicia, en el sentido de que los imputados ante los consejos de guerra pues se encontraban totalmente indefensos por la propia naturaleza, por la propia naturaleza de ese tipo de juicios, que ya hemos dicho que enjuiciaba delitos que en absoluto
eran objeto o debían ser objeto de juicios por tribunales de guerra. Esto hizo que el régimen, desde el propio gobierno, pues intentara un blanqueamiento, un lavado de cara y se suprimiera en alguna medida, se suprimiera en alguna medida, no totalmente, la jurisdicción militar para alguno de estos delitos que podemos llamar políticos. Claro, una solución hubiera sido que estos delitos pues fueran juzgados por los jueces ordinarios, ¿eh? Pero evidentemente no había en el régimen una confianza suficiente en la judicatura de base como para pensar que esto pudiera ser efectivo. Y como además había esa, de alguna manera, obsesión de que el comunismo fundamentalmente a través de Rusia pues intentaba subvertir el orden, que esto era una cosa organizada, etcétera, pues se pensaba mucho que era mucho mejor su centralización, la centralización de esa represión. Y como os decía antes, igual que existía una brigada político-social centralizada, dependiente directamente del ministro de Gobernación, se crearon estos órganos, el juzgado para la instrucción y el Tribunal de Orden Público para el enjuiciamiento de estos delitos políticos sin sangre, sin explosivos, delitos políticos blandos, podemos decir, que pasaron a ser de la competencia de este Tribunal de Orden Público. Fijaros que de los delitos que se citaban en el decreto al que antes me he referido, 1794 del 60, pues una parte de ellos se sacó, se cita exactamente el artículo 2 del decreto, que pasan esos delitos, pasan a el top. Aquellos que difundan noticias falsas, los que se unan, decíamos, conspiren o hagan reuniones, conferencias, manifestaciones, participen en huelgas, sabotajes, repito, sin explosivos, sabotajes de no participar, actos análogos, etc. Estos fueron, como digo, trasladados al top, pero aquellos que incluían explosivos, atentado a la fuerza armada, etcétera, por supuesto que todos quedaban todavía en manos de los tribunales militares. Es decir, aquellos que fueran terrorismo, y por ejemplo el atentado a la Guardia Civil, que ya nos referimos a él, que como era una fuerza militar, por supuesto el atentado a Fuerza Armada, pero la Guardia Civil, como era fuerza militar, como decía, se consideraba que un Guardia Civil era como un soldado, y si uno devolvía una bofetada a un Guardia Civil, pues era como pegarle a un soldado que estuviera haciendo instrucción o estuviera en una garita protegiendo un cuartel. Entonces era tribunal militar el que le juzgaba. Pero estos otros delitos de manifestación, de asociación, de propaganda, de desorden, pues pasaron al top. Y también se vio que no era, digamos, útil mantener ese tribunal de la masonería y el comunismo, que también un poco desprestigiaba al régimen, y sus funciones, en vez de derogar la ley, las funciones del tribunal se pasaron a este top. Este top tenía su sede en el Supremo, en el Palacio de las Salesas, y estaba formado, no lo olvidéis, por magistrados de carrera. Ahora, muy bien pagados, con destino en Madrid, que siempre para los magistrados, que a lo mejor pasaban pues, un exilio en provincias, era algo muy deseable, para convertirlo en un tribunal muy solicitado y muy deseable, repito, por los magistrados de carrera. Cuando se suprimió en el año 77, si veis la bibliografía, que os citaré cuando suba el tema, pues muchos dicen que sorprendentemente los jueces pasaron del top a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo o a la Audiencia de Madrid, porque además se les dio, por decir así, o se les daba unos puntos para los traslados preferentes por haber formado parte de este tribunal
que suponía, lógicamente, un mayor riesgo, una mayor responsabilidad, el juzgar a comunistas o miembros de estos partidos en la clandestinidad, que no los que, digamos, eran jueces o magistrados en audiencias ordinarias. Por lo tanto, era un tribunal civil, no era un tribunal militar, era un tribunal civil, y con eso se quería dar la impresión de que se había, por decir así, normalizado la persecución de los delitos políticos y que ya participaban los abogados, porque fue otra de las cosas que se hizo, que los abogados civiles pudieran participar, por supuesto, en estos juicios y también para lavarle la cara al régimen, también en los juicios militares que habían quedado todavía como competencia de la jurisdicción de guerra. Por lo tanto, veremos que en algunos procesos ya del tardofranquismo que llamamos, de las últimas etapas del franquismo, aunque el tribunal es un tribunal militar, porque son casos de terrorismo, de muerte de policías y similares, sin embargo, los abogados ya son abogados civiles. Pues yo digo, aquí yo digo, la misma norma permitía designación y actuación de abogados civiles, incluso en los delitos de la jurisdicción militar y, por supuesto, en los seguidos ante el TOP. ¿Y qué pasa con la justicia ordinaria? No cabe duda, es decir, la imagen de que la justicia ordinaria, porque la fuerza de la represión había caído sobre los tribunales militares y los tribunales especiales que hemos visto de la jurisdicción especial, como que la justicia ordinaria se había mantenido ahí virgen en su independencia. Mentira, mentira. Decir eso es no entender la época. La justicia ordinaria estaba monopolizada por adictos al régimen. La depuración funcionó muy bien, no se coló ni uno, por decir así, de los que no fueran partidarios del régimen, y si alguno se coló, pues lógicamente hacía todo lo posible por disimular, porque se jugaba en ello su futuro. Y cuando en el 63, con la creación del TOP, se recabó su participación en primera línea de defensa del régimen, pues lo hizo la magistratura sin ningún problema. Vamos, los magistrados pedían entrar en el TOP, repito, pues estaba bien pagado porque el destino era en Madrid, porque estaba en el propio Tribunal Supremo y porque daba puntos para promocionarse para el Tribunal Supremo, que es la aspiración máxima de todos los jueces de toda la vida. Y no hace falta decirlo, porque os lo podéis suponer, la intervención del gobierno en la judicatura era absoluta. Tanto en la selección se creó en el año 44-45, se creó la escuela judicial. Y la escuela judicial tiene una doble función, a nadie se le escapa. Una, la formación técnica de los jueces. Hoy es la dominante, evidentemente, pero tiene otra función que es la de conocer la personalidad, la carácter, la ideología, en última instancia, de cada uno de los jueces, y eso de estar allí durante un tiempo en una escuela con sus profesores, catedráticos y jueces y magistrados, etcétera, pues permitía también filtrar a los elementos que pudieran haberse colado no adictos a. Pero claro, es que luego quien favorecía la promoción, el traslado y sobre todo en los nombramientos de puestos de responsabilidad mejor retribuidos, más prestigiosos, de presidentes de la audiencia, el ascenso ansiado al Tribunal Supremo, quien decidía era el gobierno. Por eso, repito, no se puede pensar en ningún momento que la magistratura actuó ni de contrapoder, ni de oposición al régimen, sino que se adaptó perfectamente a las circunstancias y, como tantos cuerpos de funcionarios, cuando llegó la transición, pues se adaptó perfectamente a la nueva etapa, mutando todo lo que hubiera que cambiar para convertirse en una justicia más técnica, con unos principios democráticos, pero vamos, todos los jueces
que había en el Tribunal Supremo y en todas las audiencias provinciales y territoriales, en el año 77-78, pues todos habían jurado los principios del movimiento, al igual que todos los militares y todos los funcionarios, porque la transición, para bien o para mal, como sabéis, en este país se hizo así y también en la justicia. Bueno, y os pondré una lectura, os pondré un par de lecturas en la página web, en el aula virtual. Os pondré una que es interesante que se llama La represión franquista y la memoria pública, de Javier Rodríguez González, que no me voy a extender en leerla, porque creo que os recomiendo que el que esté interesado luego la lea detenidamente, y os pondré alguna más, os pondré un par de ellas por lo menos para que entendáis ese contexto.